Listo. Hola, hola, buenas tardes a todos. Aquí nuevamente dando a conocer una aplicación de un ejercicio propuesto en este primer capítulo que significa introducción a la materia, que recordemos es la base principal del estudio de la química. Como la química es una ciencia exacta, el fundamento en el cual se basa este gran estudio, esta gran rama de la ciencia, es en las propiedades, clasificación, transformación y leyes que gobiernan a la materia. Y para esto, luego de la explicación que hicimos acerca de algunas características acerca de la materia, nos proponen un ejercicio en base a lo que hemos estudiado. El ejercicio dice así: el acero inoxidable se define como una aleación de hierro. Ahí está. Aleación significa una mezcla homogénea porque vas a unir sustancias que van a formar una sola fase y que sus componentes no se distinguen a simple vista. Por eso es un sistema monofásico. Entonces, el componente principal es el hierro, pero este va a contener un 10 a un 12% en masa de cromo, pero también va a contener molibdeno y níquel. Por eso que el acero inoxidable es una mezcla homogénea. No hay que confundir, dice, el acero inoxidable con otros aceros que son recubiertos con cromo. Claro, entonces tú ves un acero, para que este acero dure un poco más de tiempo lo recubres con cromo. Y este cromo que va a recubrir al acero, se obtiene gracias a la electrólisis. La electrólisis es un proceso químico. Es un proceso químico donde la solución de sales como el dicromato de potasio va a generar que este se descomponga como una combinación, una descomposición, y va a generar la formación del cromo. Por eso que el acero común contiene una masa de carbono variable entre el 0,03 y 1,075%, tiene una densidad media de 7.850 kilogramos por metro cúbico, y su punto de fusión, porque dice fundir, el punto de fusión es cuando el sólido se convierte en líquido, a una temperatura de alrededor de 1375 grados Celsius, imagínense. O sea, 137 veces más de lo que el hierro y el agua. En función de la temperatura puede producir su contracción, dilatación o fusión. Hay que recordar que la contracción, la dilatación y el punto de fusión son propiedades físicas de la materia. ¿Por qué? Porque no alteran la composición de ella. Luego, la corrosión es la mayor desventaja de los aceros, ya que el hierro se oxida con suma facilidad. La corrosión en los metales es una especie de oxidación. Se descompone el cuerpo y su composición cambia. Por eso es una propiedad física de la materia. Para la obtención del hierro, a partir de sus materiales minerales que contienen óxidos, como el óxido férrico que ustedes ven acá, este es un óxido, es un compuesto químico, se utiliza monóxido de carbono. Esta es una reactividad. Al óxido férrico, que es un mineral, que es prácticamente la hematita contiene óxido férrico, se le combina con un monóxido de carbono, que es un gas. Esto reacciona liberando al hierro puro, en estado sólido, y un gas llamado dióxido de carbono. Entonces, dice así: en base al texto señale lo siguiente: dos compuestos moleculares. ¿Quiénes son los compuestos moleculares que observamos acá? El monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Oye, los compuestos que están formados por moléculas son aquellos que forman enlaces covalentes. Y si forman enlaces covalentes porque ha habido compartición de pares de electrones entre ellos. Y tienen que ser no metales. Por lo tanto, si la pregunta A me propone dos compuestos moleculares, te vuelvo a decir, tienes al monóxido de carbono y al dióxido de carbono como respuesta para esta parte A. Parte B, dime dos compuestos iónicos. Tenemos dos compuestos iónicos. Primero el dicromato de potasio, el K2Cl2O7, porque recuerda que el potasio es un metal y el dicromato es un oxianión, y entonces hay una transferencia de electrones entre ambos y genera la formación de un compuesto iónico. Entonces tenemos al K2CO4, tenemos al K2CO4, el dicromato de potasio, o cromato de potasio también se le puede llamar, y este va a generar la formación de un compuesto iónico entre el metal, catión metálico, el potasio, y el oxianión del dicromato, ¿no? Pero también tenemos otro,
el óxido férrico, metal y no metal. Entonces los dos tienen características iónicas. Solamente hay una diferencia. En el dicromato, perdón, es la unión del metal con el oxianión. En el óxido férrico es el metal con el oxígeno. Pero los dos son iónicos. Parte C, una mezcla heterogénea, ya lo dijimos, el acero común. El acero común, porque va a recurrir a un metal distinto, ¿no? Y una mezcla homogénea, el acero inoxidable, porque las aleaciones son mezclas homogéneas. Y debido a que, ¿por qué le llamas mezcla homogénea? Vuelvo a repetir, porque se unen los componentes, forman una sola fase, el sistema es monofásico, y sus componentes no se distinguen a simple vista, hay que utilizar aparatos ultramicroscópicos. Pero en el caso de la heterogénea sí puede distinguirlo, con una lupa o un lente de aumento vas a ver que ese acero en un metal va a hacer que las fases sean dos o más y pueden ser observables. Un cambio físico es la fusión. Un cambio físico se debe a una transformación de la materia. Y cuando un metal se funde, el estado sólido de este metal, por elevación de temperatura, por una absorción de energía, reacción endotérmica, cambia a líquido. La composición química no cambia, sigue siendo hierro o sigue siendo acero. Pero lo que sí cambia es el estado de la materia. De sólido está pasando a líquido. Y ese es un cambio físico. Un cambio químico, serían varios acá. Los cambios químicos pueden ser, una corrosión, o sea, la oxidación es un cambio químico porque va a alterar la composición de la sustancia. Si te das cuenta, las sustancias no son iguales porque se rompen los enlaces, se reacomodan los átomos, se forman nuevas sustancias, por ende, nuevos compuestos. Y el otro sería, como cambio químico, una reactividad. Las reactividades y la oxidación son cambios químicos de la materia, ¿no? Luego te dicen que hay la temperatura en el Sistema Internacional de la Fusión del Acero Común. Entonces, esta partecita, si hay que desarrollarla, y decimos, la temperatura de fusión en 1375 grados Celsius. Sí, pero nos pide el Sistema Internacional, y el Sistema Internacional se llama Kelvin. Y para llevarlo a Kelvin hay que sumarle 273. Que va a ser el cero absoluto. Y la respuesta nos va a salir 1648. Y esa sería la respuesta. Pero en Kelvin. Porque en el Sistema Internacional la temperatura absoluta se mide en Kelvin. No en Celsius, porque Celsius es una temperatura relativa. Y cuando pasamos de Celsius a Kelvin, le sumamos 273. Ahí está. Y por último, pregunta H. Nos pregunta lo siguiente. Hay que hallar el volumen en decímetros cúbicos de una muestra de 25 toneladas de acero común. A ver. Me piden el volumen en decímetros cúbicos. Pero parto de un dato. Que la masa es 25 toneladas de acero común. Entonces voy a empezar lo siguiente. Entonces, comienzo. 25 toneladas métricas de acero común. Primer factor unitario de conversión. La tonelada la voy a llevar a kilogramo. Sí, la tonelada la voy a llevar a kilogramo. Una tonelada métrica equivale a 1000 kilos, 1000 kilogramos. Con esto, muchachos, tonelada y tonelada se eliminan. Ahora voy a llevar los kilogramos por la densidad a metro cúbico. Hay que recordar que la densidad es 7850 kilogramos por metro cúbico. Entonces voy a utilizar la densidad para llevar la masa en kilogramos, 7850 kilogramos por metro cúbico. Sí, por metro cúbico. Y ya estoy en metro cúbico. Kilogramo con kilogramo se va. Y finalmente el metro cúbico lo voy a pasar a decímetro cúbico, que es lo que me están pidiendo. Y sabemos que un metro
son 10 decímetros. Pero me lo están pidiendo al cubo. Entonces, si elevo al cubo, esto me va a quedar 1 metro cúbico. Y esto me va a quedar 1000 decímetros cúbicos. Ahí está. Entonces, con esto se va y prácticamente tengo desarrollado el ejercicio. ¿Cuál va a ser la respuesta? Va a ser aproximadamente 3189.7. 3189.7. 3189.7 decímetros cúbicos. Muy bien. Pueden observar, por favor, lo que hemos hecho en esta aplicación sobre el concepto que hemos analizado acerca de las propiedades de la clasificación de la materia y cómo un dato puede ser llevado a otra unidad de acuerdo al criterio del factor unitario llamado factor de conversión. Listo, muchachos, observen por favor, miren lo que hemos hecho y espero que hayan entendido. Miren.